El nombre León XIV resonó como un trueno silencioso sobre la plaza de San Pedro. Nadie lo había considerado. Ni los medios, ni los vaticanistas, ni siquiera muchos de los propios fieles sabían quién era ese cardenal de rostro austero, mirada serena y andar casi monástico. Algunos se buscaron entre ellos con expresiones de desconcierto. Las redacciones de noticias quedaron mudas. En las redes sociales no había una sola fotografía suya lista para publicarse. Y sin embargo, ahí estaba, en el centro del balcón papal, en silencio, con una sonrisa humilde, como quien no busca gloria, sino solamente obedecer. León, un nombre con peso histórico, un nombre reservado a tiempos de batalla espiritual. León, el papa que enfrentó a Atila sin espada. León XIII, el que abrió los ojos de la Iglesia ante el drama de la justicia social. Y ahora, León XIV, un nombre olvidado, un rugido contenido. Los analistas comenzaron a revisar archivos antiguos. Buscaban pistas, buscaban explicaciones, pero no encontraban antecedentes directos, ni declaraciones polémicas, ni movimientos evidentes de poder. El nuevo papa no había buscado serlo. No había liderado ningún bloque. No tenía aliados visibles. Solo oraba, solo escuchaba, solo servía. Y eso lo convertía en un misterio viviente. Cuando le preguntaron por qué eligió el nombre de León, su respuesta fue tan breve como profunda. Porque el mundo necesita un rugido de fe, no de orgullo. Fue entonces cuando muchos comenzaron a entender. Su elección no había sido un acto humano. Había sido una respuesta divina. ¿Quién es León XIV? Un rostro sin pasado mediático, nacido en una ciudad humilde del sur de Perú. Su nombre de pila era Robert Francis Prevost. Fue el último de 5 hermanos. Su madre, Mildred Martínez, era una mujer de fe sencilla, de oraciones matinales y cantos marianos en la cocina. Su padre, trabajador del campo, murió cuando Robert tenía apenas 7 años. Desde entonces, su niñez se llenó de silencios. No aparecía en los videos virales. No publicaba mensajes en redes. Su voz rara vez se escuchaba en conferencias internacionales. Pero quienes lo conocieron sabían que ese hombre tenía una profundidad que no se podía explicar con titulares. Cuando Robert rezaba, el ambiente cambiaba, dijo una religiosa anciana que trabajó con él en un hospital de enfermos terminales. No rezaba para que lo oyeran. Rezaba porque creía que Dios lo oía. No fue un niño popular. No fue un estudiante brillante a los ojos del sistema. Pero había algo en él. Una inclinación a lo eterno. Pasaba horas leyendo la Biblia que su madre guardaba envuelta en un pañuelo. A veces se encerraba en la pequeña capilla del pueblo sin decirle a nadie. Otras se sentaba solo bajo un árbol a contemplar el cielo. El silencio lo acompañó desde siempre. No como castigo, sino como refugio. Allí donde otros buscaban ruido, él buscaba presencia, presencia divina. Y fue en ese silencio donde nació su vocación. No hubo voces estruendosas, no hubo milagros visibles, solo una certeza. Dios lo llamaba a servir sin ser visto. La muerte de su padre no fue la única herida. Uno de sus hermanos desapareció durante un conflicto local. Nunca se supo más de él. Su madre, firme en la fe, jamás dejó de rezar el rosario por su regreso. Aquella escena se grabó para siempre en la memoria del joven Robert. Su madre de rodillas, velando sola, con la vela encendida y los labios repitiendo el Dios te salve. Desde entonces, aprendió que la fe verdadera no se proclama, se vive, que el dolor no niega a Dios, lo acerca. Tenía 15 años cuando un sacerdote anciano le preguntó, ¿has pensado alguna vez que Dios te quiere para él? No respondió, pero esa noche no durmió. Y al día siguiente, sin decir nada, fue a barrer la iglesia. Nadie se lo pidió. Fue su respuesta silenciosa. Con los años, ingresó al seminario. Su familia no tenía medios. La parroquia local recogió dinero para ayudarlo. Sus estudios no fueron rápidos ni brillantes, pero su fe era inquebrantable. Cada noche dormía con el breviario bajo la almohada. Ordenado sacerdote, pidió ser enviado a zonas rurales. No quería parroquias cómodas ni templos hermosos. Quería estar donde se necesitara más, donde los sacramentos escaseaban, donde las lágrimas no tenían quien las escuchara. Durante más de 10 años caminó por pueblos olvidados.
Celebró misas bajo techos rotos, bendijo casas con agua de lluvia, enseñó catequesis debajo de árboles, y en cada gesto revelaba la grandeza de lo oculto. Cuando fue nombrado obispo y luego cardenal, muchos dentro del clero se sorprendieron. «¿Quién es este?», preguntaban algunos. «Un hombre que no habla mucho, pero escucha como nadie», respondió un compañero. En Roma nunca formó parte de intrigas, no aspiraba a cargos, rechazó vivir en lujosas residencias, prefería una habitación simple y una capilla silenciosa. Era invisible para las cámaras, pero profundamente visible para Dios. Los días previos al cónclave estuvieron marcados por rumores, predicciones y listas interminables de candidatos. Pero cuando los cardenales se encerraron en la Capilla Sixtina, algo cambió. Los primeros escrutinios no dieron mayorías. Se hablaba de divisiones, de candidatos con fuerza mediática pero sin paz interior. Hasta que una mañana, un cardenal del sur de África pidió la palabra. «Estamos eligiendo como hombres, pero ¿hemos preguntado qué quiere el Espíritu Santo?». A partir de entonces, surgió un nombre inesperado, un nombre sin ruido: Prevost. Durante una limpieza en una sala cerrada del Vaticano, un bibliotecario encontró una carta manuscrita firmada por Benedicto XVI. La misiva hablaba de un futuro papa que vendría desde el silencio, no desde el poder, desde la oración, no desde la ambición. No decía el nombre, pero muchos vieron en esa descripción el retrato exacto de Prevost. Algunos lo tomaron como una señal, otros como una coincidencia, pero el texto se compartió discretamente entre los cardenales. Un cardenal retirado contó que, años atrás, el propio Juan Pablo II había dicho en voz baja a un grupo de seminaristas: «No teman si un día la Iglesia es guiada por un hombre sin nombre. Él será reflejo puro de Cristo». Esa frase, olvidada durante décadas, se recordaba ahora con fuerza, no por romanticismo, sino porque encajaba con lo que estaban viviendo. En la séptima votación, el resultado fue claro. Robert Francis Prevost fue elegido. Se hizo un silencio denso. Luego, uno a uno, los cardenales comenzaron a llorar. No por tristeza, sino porque sabían, en lo profundo del alma, que Dios había hablado. Prevost aceptó y pidió tiempo para rezar antes de salir al balcón. Allí, en la capilla, arrodillado ante el Santísimo, nació León XIV. Eligió ese nombre por una razón clara, porque el mundo necesita fe con firmeza, no gritos, pero sí claridad, como el rugido de un león que protege, no que ataca. León, un nombre con peso, un nombre que sacudió a la Iglesia entera, un rugido espiritual en un mundo lleno de murmullos sin alma. Cuando salió al balcón, la plaza entera se sumió en un silencio inexplicable. Nadie gritó, nadie cantó. Era como si el cielo pidiera silencio para que la gracia hablara. León XIV miró al pueblo. No levantó los brazos, solo juntó las manos y susurró una oración. Y en ese momento, sobre el Vaticano, una paloma descendió y se posó brevemente en la barandilla del balcón. No era parte del guión, era parte del misterio. No se hospedó en los apartamentos pontificios. Escogió una residencia sencilla. No dio grandes discursos. Visitó un hospital. Lavó los pies a 12 migrantes. Y rezó, en silencio, cada día a las 5 de la mañana. Sus gestos hablaban más que 1000 palabras. Y poco a poco, el mundo lo empezó a escuchar. No por marketing, sino por verdad. Los medios buscaron escándalos, historias turbias, secretos escondidos. No encontraron nada, y eso los desconcertó. «¿Cómo cubrir a un papa que no quiere protagonismo?», tituló un diario internacional. «Un papa imposible de etiquetar», dijo otro. Y así, el silencio se volvió titular. La misión espiritual detrás de su elección, León XIV dijo: «Mi misión no es cambiar la Iglesia, es dejar que Cristo la sane». Esa frase marcó el inicio de una nueva era. No habló de reformas estructurales, habló de volver al Evangelio, de rezar más, de escuchar más, de vivir la fe sin adornos, sin miedo, sin fingimientos. ¿Profecía cumplida? Las visiones del siglo pasado, videntes en distintas partes del mundo, habían hablado de un papa que surgiría desde las montañas del sur, que reinaría sin buscarlo, y que,
No sería comprendido por los poderosos, pero sí amado por los pequeños. Muchos comenzaron a asociar esas visiones con él, no para exaltarlo, sino para entender el signo de los tiempos, el legado que apenas comienza, el papa que nadie esperaba. Hoy, el mundo sigue observándolo. Algunos lo ignoran, otros lo admiran. Pero hay algo que nadie puede negar. León XIV ha traído una paz silenciosa, un fuego escondido, una certeza sin espectáculo, porque la verdad más poderosa es la que no necesita gritar. Y la Iglesia, una vez más, ha recordado que el Espíritu Santo no elige según las encuestas, sino según el corazón. Y tú, que has llegado hasta aquí, ¿te atreves a escuchar lo que Dios quiere decirte a través de este Papa? Comparte esta historia. Suscríbete, porque lo que comenzó con humo blanco puede encender una llama eterna en tu corazón.